Muy bien, continuamos entonces en esta serie de entrevistas que estamos compartiendo en la ronda de mate aquí desde La Rioja. Nuestro nuevo invitado, vamos a pedir que se presente. Bienvenido y muchísimas, en realidad nosotros somos bienvenidos, pero bueno, bienvenido a este espacio y muchísimas gracias por acompañarnos. Preséntese, por favor, padre. Soy Roberto Queirolo, sacerdote desde hace 59 años y medio, originario de Rosario. Estuve solamente en mi propia diócesis participando como profesor de seminario y demás durante 6 años. El resto de mi vida sacerdotal lo pasé 4 en San Luis como vicario general de Monseñor Carlos María Caferata, un santo y extraordinario obispo argentino, que tuvo la imprudencia de invitarme a los 35 años para ser vicario general allí y lo acompañé hasta después de su muerte. Y desde entonces, hace 43 años que estoy acá en La Rioja colaborando en lo que está en mi alcance. Actualmente, bueno, por esa situación de que el obispo nuestro había sido trasladado a Mendoza como arzobispo de allá, Monseñor Colombo, el Consejo Presbiterial quedó a cargo, el Consejo de Consultores queda a cargo, por el derecho de nombrar al sucesor, al que se va a hacer cargo interinamente de la diócesis. Y como yo ya estaba en la curia como vicario general, parecía lo más sencillo para no andar dislocando al cura desde el interior, que no tendrían cómo reemplazarlo. Bueno, pensaron que yo podía asumir esto, pero en caso tenía experiencia porque me tocó también entre 2 obispos anteriores ocupar la misma tarea. Bien, bien. Entonces, acompañar a la diócesis hasta tanto la Santa Sede designe el nuevo obispo. Y ojalá que sea cuanto antes. Bueno, vamos a prenderle una velita. El código habla de 2 meses, y la anterior oportunidad tuve casi 5, así que pero creo que Bergoglio, ahora que nos conoce, nos quiere mucho, nos va a mandar un obispo. Y me imagino con la que se viene la beatificación de los mártires riojanos, algo se va a tener que apurar para nombrar. Eso justamente al principio la idea iba a ser que cerca de fin de año. Es curioso porque el Papa no solamente conoce La Rioja, sino que estuvo en momentos clave con el que entonces era el superior general, que tiene tanto poder que lo llaman el Papa Negro, ¿no? Así es, de los jesuitas. De los jesuitas. Y Bergoglio era el provincial, la autoridad máxima para Argentina, Chile, Uruguay. Y lo trajo a La Rioja, coincidió con ese evento tan desgraciado y dramático de Anillaco, cuando el obispo Angelelli tuvo que retirarse ante amenazas ciertas de su integridad y de la gente que lo acompañaba. Así que a Rupe, que era entonces el Papa Negro, y famoso Rupe, famoso Rupe, extraordinario. No se han hablado. El anterior a Rupe también, un tal Jansen, que tuvo muchos años, fue notable después. Marcó a Rupe la compañía de una manera muy especial. Y me parece que la vida religiosa también, porque hay libros de él o conferencias de él o palabras de él que otras congregaciones han tomado, han estudiado. Sí, cierto. Entonces, antes de San Ignacio, el que marcaba un poquito la vida religiosa, se tomaba como inspiradora la regla de San Benito. Claro. Pero para tiempos modernos, después vinieron los mendicantes, alrededor del 1000, San Francisco y Santo Domingo, y después con Ignacio de Loyola, sobre todo para congregaciones religiosas femeninas, un montón tienen sus normas, sus reglas, sus constituciones inspiradas en San Ignacio. Así es. Bueno, le vamos a proponer, padre, que un poco primero charlemos de esta bendición que nos concede el Señor a través de la beatificación de los mártires, y luego vamos a profundizar un poquito en la vida y en la acción pastoral de Monseñor Angelelli y los mártires riojanos. Bueno,
¿Tienen fecha ya? ¿Cómo han recibido ustedes las noticias? ¿Cómo se están preparando? Bueno, la noticia fue realmente una maravilla, ¿no? Finalmente era como si se hiciera justicia, ¿no es cierto?, donde finalmente se reconociera esos asesinatos realmente como un martirio. Algunos compañeros, no sin buen criterio también, decían, está bien, pero ¿no hubiera sido más lindo que en lugar de mártires se los canonizara como santos? Porque a veces uno puede considerar, tomándolo parcialmente las cosas, como que bueno, fue por un atajo, lo mataron, entonces bueno, tuvo más remedio, bueno, mártir. Pero lo interesante de estos pastores y de Güense es también toda su vida. Claro. Entonces, no ha sido santo porque no van a ser canonizados simplemente porque los mataron, sino porque toda su vida fue un evangelio vivido. Y eso realmente no se va a perder, pero quizá de la otra forma se hubiera marcado más. Es un compañero sacerdote que siempre tiene la particularidad de ver ese 5% que no vemos. Entonces, nos ayuda a completar el cuadro de la realidad. Está bueno. Sí, mártires, sí. En cuanto a la fecha, creo que ahí era la pregunta, el Papa, conocedor de nuestro clima, él como provisión de los jesuitas visitó a 3 localidades donde estaban miembros de la compañía, en Guardacol, en Famatina y en Balanzán, todo del interior. Acoto de paso que por casualidad ahí lo conocí a Bergoglio, que es más chico que yo. Los dos éramos jóvenes, yo tendría, no sé, 45 años y él, no sé, recién pasando a los 40. De paso, como yo estaba en Chamicano, nos conocíamos, no sé si fue por necesidades fisiológicas o por necesidad de contactar a otro cura. Estuvimos charlando un rato, me acuerdo perfectamente, en mi habitación, serían media tarde, y estuvimos incluso de pie, ni siquiera nos sentamos un rato, era todo muy pasajero. Bueno, Bergoglio, conocedor de nuestra realidad, de nuestro clima, dice a fin de año en La Rioja no, en La Rioja no. Ustedes saben, son vecinos, así que saben la temperatura que tenemos acá. Y entonces quedó más o menos como para el mes de abril, podría ser. Lo cual nos da un respiro y también al nuevo obispo que esperamos ya tenerlo antes, para, bueno, toda esa movida importante, porque no es que como calidad de vida y todo mártir es sagrado y responsable, pero ciertamente que Monseñor Angelelli creo que ha tenido una repercusión a nivel nacional mayor que otras planificaciones como hemos tenido también en nuestro país. No lo comparo a Brochero, por cierto, pero van a venir de todos lugares, van a venir obispos, sacerdotes, religiosos y muchos laicos también. El que desarrolló su ministerio nada menos que en Córdoba y en momentos difíciles, particulares también, y en nuestra Rioja durante 9 años. ¿Usted cree que esa gran importancia que ha tomado este proceso de beatificación de Angelelli tiene que ver por el contexto histórico en que ha vivido Monseñor y en el que fue asesinado? Usted lo relaciona mucho porque de alguna manera históricamente le da un valor a todo ese contexto. Hay contextos que son más fáciles. De hecho, si no hubiera sido eso, no sería mártir. Claro. Estaríamos venerando como santo, a lo mejor, pero no como mártir. Claro, fueron momentos muy difíciles y muy dramáticos para el país, ¿no es cierto? Trágicos, porque la cantidad de muertos que ha habido, desaparecidos, y cómo se afectó a la Iglesia justamente en aquellos lugares y personas que más se destacaron en la defensa del pueblo y que más denunciaron los atropellos de ese régimen totalitario. No fue por casualidad que murió Angelelli, no fue por casualidad que le pusieron una inyección equivocada a Monseñor Saspe, no fue por casualidad que Ponce de León tuvo un accidente
automovilístico. Y algunos piensan, y de Nevares tenía un primo que era general de la Nación. Y con de Nevares era más difícil meterse. Pero bueno, es nuestra historia. Y para la iglesia riojana, ¿qué significa esta beatificación? Imagínense, es como un orgullo, es una reivindicación para aquellos que todavía podían dudar, que no son pocos, porque hay que ubicarse en el contexto. Hubo un diario que fue creado en La Rioja especialmente para denigrar la persona del obispo Angeleri, con una campaña diaria tratando de, a través de calumnias, de mentiras, de fábulas, de desprestigiarlo. Fue contratado también por ese mismo diario una persona, periodista, que tenía que publicar cada día una columna, a veces un editorial, para inventar cosas a propósito de Angeleri. Son cosas que uno en la Argentina de entonces y en La Rioja de entonces parecerían imposibles. Tratarlo al obispo en lugar de Ángel Eli, Satán Eli, por ejemplo, de inventar cosas constantemente tergiversando los hechos. Y a veces es curioso, por ejemplo, cuando vino la venida de Monseñor Saspe, ustedes no sé si recuerdan que el mismo Monseñor Angeleri, ante la sarta de calumnias que hubo y alguna inoportuna, torpe y no sé con qué intención, información o llevar hasta el Vaticano, él mismo pidió que viniera un visitador apostólico del Papa para ver que verificara si realmente la fe del obispo y su pastoral eran la pastoral y la fe de la iglesia. No tenía nada que esconder, al contrario, podía todo manifestar y era su deseo como una especie de la más clara reivindicación y avala su pastoral. Es así entonces que después viene Monseñor Saspe. Sabemos que hay algunos sectores políticos que prácticamente no comulgan con la Iglesia, pero que de alguna manera reivindican la figura de Angeleggi. ¿Usted cree que puede esta beatificación que trasciende la Iglesia, porque también va a tener, ¿usted cree que va a tener impacto a nivel político por lo que ha generado el propio Monseñor Angeleggi como pastor? No sé cuál repercusión política puede haber, viendo lo que sí sé que ha trascendido las banderías políticas y las creencias también, Monseñor Angeleggi. Uno de los admiradores y difusores de su pensamiento fue justamente un ateo, que era el director del diario El Independiente, el diario, nuestro diario desde hace más de 50 años, porque él se encontraba en el plano humano, en el plano de la justicia, en el plano de la solidaridad, en el plano de un mundo mejor. Más allá de eso trasciende religiones y partidos políticos, eso a través de qué valores uno empeña su vida y cuáles le parece que deben ser realmente defendidos o alcanzados. Así que sí, hubo gente que no pertenecía a la fe católica, lo cual, lejos de ser una tacha de la persona y acción de Angeleggi, es justamente lo contrario. Salvando distancia, uno puede decir, bueno, ha habido figuras como Juan Pablo II que también concitaron la admiración de crédulos y ateos. No hablemos de la Madre Teresa de Calcuta. A nivel humano hay ciertos valores fundamentales, trascendentes, que no son ni patrimonio exclusivo, ni de una religión, ni pueden ser apropiados por nadie. Entonces ahí es donde se comulga realmente, y siempre me viene a la cabeza en estos momentos cuando se habla de este tema, esa maravillosa declaración del Papa Pablo VI al finalizar el concilio el 7 de diciembre, la víspera de la clausura, cuando retomando la frase
de un antiguo pensador cristiano que decía, nada de lo que es humano me es ajeno, como cristiano todo el humano me atañe, quería decir eso. Bueno, entonces en ese plano de los grandes valores que trascienden ideologías, razas, tiempo y lugar, ahí es donde se encontraban Angelelli con todos aquellos que querían un hombre respetado, un hombre entero, un hombre con la plenitud de sus derechos en ejercicio, de eso se trataba. Y ahí entonces no importaba si eran de un partido o de otro, si eran de una religión u otra. De ahí también la amplitud de su aceptación, digamos, como también de su contra, porque los que, bueno, por mentalidad sectaria o por intereses mezquinos, veían en Angelelli también una especie de adversario a quien combatir. Si usted nos pudiese dar como una pequeña semblanza de cada uno de los beatos, para no focalizar solo en el hecho del martirio, porque coincido con ustedes, es más interesante mirar un poco más la vida de santidad que llevaban, esa santidad de al lado, como dice el Papa Francisco hoy. Si nos puede dar una pequeña pincelada de cada uno de nuestros hermanos que están en ese camino de santidad. Bueno, yo soy en cierto sentido privilegiado por la historia, porque primero, porque de los que éramos sacerdotes entonces, quedamos 3 solamente. Ajá. Uno de 85 años, que es el que habla, otro de 82, 83, que fue vicario de Monseñor Angelelli, y un sacerdote que fue ordenado por él hace casi 40 años, sí, 40 años. Los demás hay muchos que han fallecido, otros que ya no están en nuestra diócesis. No somos los únicos sacerdotes que hemos conocido y apreciado. Por ejemplo, está el padre Luis Cosia, que ha sido varias veces provincial de los capuchinos en la Argentina, incluso presidente de la CLAR, o sea, de la congregación, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas. Entonces, bueno, en ese sentido puedo decir que así como estamos nosotros hablando, hemos podido estar también con él. También conocí menos a Gabriel y a Carlos. Compartimos el mismo dormitorio en el último retiro. Hicimos ejercicios espirituales allí en el 76, después ya de golpe. Y como enseñaba, bueno, esas cosas de previdencia, llegamos el mismo año, casi en la misma época a La Rioja, estoy hablando del año 73. Yo llegué en octubre, septiembre, él llegó creo que en agosto, y me tocó compartir con su familia, no solamente con él, la vivienda y almuerzos y tardes y trabajos y pláticas y bueno, compartir también proyectos y experiencias. Tengo entendido, puede ser, corríjame si me equivoco, porque Wenceslao venía del sur, era trabajador que estaba en los viñedos y que Monseñor Angelelli lo invita a venir. ¿Puede ser eso? ¿Quiere que te cuente un poquito? A ver, por favor, porque sí, digamos, de los tres, al ser el laico, en el caso nuestro, al estar en el mismo gremio, nos interesa un poquito su... Empecemos entonces con Wenceslao. Dale, empecemos con Wenceslao. Sí, tenía 36 años cuando vino. Él nació en San Luis, no Puntano, porque Puntano son los de la ciudad de San Luis, los otros son San Vicente. Él nació cerca de una mina que, en este momento no me acuerdo cuál, mina que era por supuesto de cemento, de la Portabar, camino a San Juan, una ruta que va de San Luis a San Luis, una ruta muy poco usada, no tiene... Últimamente se lo conoce más porque se han descubierto esos yacimientos, esas maravillas naturales de la Sierra de la Quijada, por ahí se pasa. Bueno, él fue a buscar trabajo, terminó en Mendoza a los 15 años para trabajar en lo que fuera. Era la época del gran éxodo de toda esta zona, ¿no es cierto? La Rioja más todavía. La Rioja tenía más riojanos fuera de la provincia que dentro. Bueno, él tuvo que... Y se ve que con su trabajo, su honestidad, fue ganando también el aprecio y quedó como trabajador
trabajador, siempre como trabajador rural y encargado sabe que las viñas durante la época de cosecha hace falta muchas manos de obra, durante el resto hace falta gente que sepa podar, que sepa regar, que sepa porcar, que sepa, bueno. Y ahí estaba Orense. Conoce a la que sería finalmente su esposa, el papá de Coca, Cornejo, era uno de estos gallegos tremendos donde sus hijos varones y mujeres tenían que trabajar a la par de él, así que una chica guapa, trabajadora del día, de la mañana a la noche en las huertas que hay tantas ahí por la zona para arrimar el pan a la casa. Bueno, se conocen, se ponen de novio y por supuesto el papá de Coca no iba a salir de su casa sino con casamiento civil y por la iglesia. Claro. Wells estaba de acuerdo en el civil, pero no en el de la iglesia, pero bueno, ustedes saben mejor que yo lo que significa el deseo de... Y entonces bueno, se casan y al poco tiempo tenían también ya su casita, llegan los misioneros, Oblato de María Inmaculada, entre ellos un sacerdote muy conocido, como misionero de entonces, y Coca se preparó un día para ir a la novena. Y Wells le dice, no vas. Dice, sí, voy. No vas. Sí, voy. Bueno, finalmente no sé si ese día fue o no. Lo que sí, ciertamente al otro día. ¿Y qué pasó? No sé si la curiosidad o qué, Wells la siguió. Ajá. Ella no se dio cuenta, pero estuvo al final de la iglesia, del templo, escuchando todo lo que allí se decía. Cuando se encuentran a la salida, estaba más entusiasmado Wells que Coca. Y desde entonces no faltó un solo día. Y en un momento dado se habla de Padre Garmón, me parece que era el predicador, un famoso español que estuvo mucho tiempo con nosotros, no sé si todavía vive. Con nosotros me refiero en el país, como misionero andaban todas las provincias. Y dice, bueno, acá hace falta organizarse, acá no hay ninguna cooperativa de trabajo, de viñadores, ustedes no tienen sindicato, bueno, da unas líneas así como para mentalizar y movilizar a la gente y pide a algunos voluntarios. Y pues se presenta así como para integrar. Más o menos, no sé si posteriormente a eso se va creando en la Argentina, en Mendoza también, la Acción Católica Rural, en San Luis, yo en ese momento estaba allí como señor Caferata, se había creado lo que se llamaba el Movimiento de Apostolado Rural, SMART. ¿En qué consistía eso? Era un aporte de los laicos del lugar para los misioneros que venían de Buenos Aires, sobre todo de Rosario, de Córdoba, que caían como paracaidistas sin saber conocer la realidad del lugar. Es lo mismo que había entonces al tener un señor Caferata, puro corazón y puro distinto, pero por ahí no muy ducho en ciertas cosas, prácticamente se le imponían a los curas. Y venían estos misioneros y arrasaban con todo. O sea, daban la comunión, la unción, la gente sin preparación, sin nada, y los párrocos se sentían sumamente molestos. Como el señor Caferata, que tuvo una gran ascendencia en todos los sacerdotes, como fue toda su vida, no hay persona que no haya conocido a Caferata que no lo haya admirado y querido. Nosotros tuvimos el lujo de tenerlo en el seminario de Rosario como director espiritual, justamente, porque el cardenal Cariano llamaba la cátedra más importante del seminario. Era el hombre de confianza, el profesor, el guía, el consejero. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Fundó una cabeza de puente, un pie de desembarco en San Luis con ese movimiento. Entonces, los misioneros que venían primero preguntaban al consentimiento del párroco, el párroco le decía en cuál localidad de su departamento hacía falta que estuviera, y los que venían porteños, cordobeses, rosarinos, sin la menor idea de gracia del lugar, se iban entonces
respetando lo que el párroco quería, si iba a haber bautismos, si iba a haber confirmaciones, si iba a haber casamientos o no, Y además, con esa calidez propia de San Vicente, como de Riojano, como de la gente del NOA, de saber cómo entrar también en las familias y abordar los distintos temas. Así que fue muy importante eso. ¿Qué pasa con Rafael Cifre, que fue uno de los primeros conocidos que integraron? Conociendo la experiencia de San Luis, vino a San Luis para ver cómo era eso, y me tocó a mí, en un 12B que tenía entonces, que llevaron los distintos grupos misioneros en las distintas localidades para ver cómo era el apostolado que se podía hacer. Así que eso le abrió mucho los ojos a él. Después incorporaron a otro de su mismo pueblo, Carlos Di Marco, con los cuales han formado una pareja de apóstoles extraordinarios, fueron expulsados del país, fueron recibidos en Europa, participaron en Nicaragua en la época de la Revolución, pudieron entrar recién al país con la vuelta a la democracia, y desde entonces también estuvieron participando en distintas provincias, promoviendo lo que se trata de la evangelización y promoción humana también, porque no podemos separarla. Después de Medellín, no podemos separar la promoción de la evangelización. De la evangelización, exactamente. Y esa tarea fueron llevando adelante. Quedó entonces con el tiempo Güense también incorporado a eso, pero muy de cerca, junto con estos dos, prácticamente como dirigentes. Y en una de esas cayeron con La Rioja, y volvió de La Rioja, eso se lo escuché a Coca directamente. Güense vuelve a Mendoza y dice, nos vamos a La Rioja. Como ni pienso ir a La Rioja, ¿no? Tenía finalmente su casa, porque era una firma importante de viñedos y de vino, que trataba con bastante consideración a sus empleados. Tenía su casita propia, tenía su lavarropa, tenía su cocinita, y tenían tres criaturas. Una de 12, otra de más o menos 5 y otra prácticamente un poco más de un año. Y bueno, si vos te vas yo me quedo, bueno, vos te quedás yo me voy, nos vamos. Bueno, finalmente vinieron y provisoriamente, hasta que se organizaran, estuvieron viviendo allí en San Yogasta. Ahí es donde yo pude compartir desde septiembre hasta enero todos esos meses con ellos. Sí. Así que los pude conocer y valorar uno con uno, ¿cierto? Y él habrá estado 1 o 2 años y se produce la muerte, porque poquito tiempo de haber llegado es que se produce la muerte de él. Sí, del 73 al 76. 3 años. 3 años, menos de 3 años, porque iba a venir la mitad de año. Sí,